Dicen que Jerusalén es la ciudad de Dios, pero durante siglos no lo fue de nadie. No tenía murallas, ni templos, ni siquiera un nombre que valiera la pena escribir en piedra. Solo era una aldea olvidada entre colinas, en un mundo donde sobrevivir era más milagroso que cualquier pasaje bíblico. Imagina esto, el año es aproximadamente 2000 a.C. En Mesopotamia ya existen imperios, en Egipto ya se levantan pirámides, y aquí lo único que importa es encontrar agua, porque en esta parte del mundo el agua no solo te mantiene vivo, te da poder. Controlar un pozo, una fuente, un acceso al manantial de Gihón era más importante que tener oro. El agua era el verdadero dios de aquella época. Y mientras los grandes reinos comerciaban con marfil y lapislázuli, los habitantes de esta proto-Jerusalén, que apenas sería una aldea cananea, vivían en casas de piedra pobre, con techos de ramas, durmiendo sobre pieles de cabra. Sus herramientas eran de cobre, no de bronce aún, y su día comenzaba al amanecer con el olor a estiércol y pan recién horneado sobre piedras calientes. Nadie hablaba de salvación, nadie esperaba una tierra prometida, porque todavía no existía la promesa. Lo que sí existía era la amenaza constante de otros clanes, tribus nómadas o incluso animales salvajes. De hecho, en esa época, Jerusalén ni siquiera era especial. Había decenas de aldeas similares esparcidas por la región: Hebrón, Betel, Jericó, todas con sus propios cultos, sus propios ídolos, sus propios sacrificios. En ese entonces, la ciudad estaba bajo influencia cananea, y los cananeos no tenían un solo dios. Su mundo espiritual era un mosaico. Estaba él, el dios creador; Baal, el señor de las tormentas; Anat, la diosa guerrera; y Shalem, protector local de Jerusalén, cuyo nombre aún resuena en el nombre de la ciudad, Urusalim. La antigua Jerusalén tenía algo que hoy llamaríamos ubicación estratégica, pero que entonces simplemente se sentía inevitable. Estaba en una colina, con vistas a los valles, en la frontera entre los pastores del desierto y los agricultores del valle. Era el punto de encuentro entre dos mundos. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿O solo geografía? Los arqueólogos encontraron restos de una fortificación primitiva del siglo XIX a.C. Y cuando digo fortificación, no te imagines una gran muralla. Era un muro de contención, de tierra y piedra, apenas suficiente para decir: aquí empieza lo nuestro, ahí empieza lo de ellos. Porque en ese tiempo, marcar el territorio no era un acto político, era un acto de supervivencia, y eso lo cambia todo, porque cuando una comunidad empieza a proteger su terreno, su fuente de agua, su grano almacenado, empieza a organizarse, empieza a jerarquizar, empieza sin saberlo a construir una ciudad, pero aún faltaban siglos para que esa ciudad se llamara Jerusalén. Por ahora, solo era Urusalim, un nombre que algunos estudiosos creen que significa fundación del dios Shalem, un dios cananeo menor de la paz, o de la oscuridad del crepúsculo, dependiendo de a quién le preguntes, y esa es la gran ironía. Jerusalén, hoy símbolo eterno de conflictos religiosos, podría haber nacido bajo el signo de un dios de paz, o de sombras, o de ambos. Así que no era todavía la Jerusalén de la Biblia, ni del Corán, ni del templo. Era otra cosa, más real, más sucia, más humana. ¿Y cómo era vivir en esa Jerusalén de hace 4000 años, cuando ni siquiera sabías que vivías en un sitio que un día obsesionaría al mundo entero? La respuesta es simple y brutal: sobrevivir. La vida cotidiana de los primeros habitantes de Jerusalén, posiblemente cananeos, no tenía nada de gloriosa. No había profetas ni milagros. Había barro, moscas y miedo. Las casas eran pequeñas estructuras cuadradas hechas con piedra sin labrar, levantadas con más fe en la gravedad que en la arquitectura. No tenían ventanas, solo una abertura que servía para dejar escapar el humo y dejar entrar el viento, o lo que fuera que trajera el viento. Vivían en comunidades de no más de 100 personas, con techos planos que servían de espacio adicional cuando el calor era insoportable o cuando se secaban los higos. En el centro de la aldea, el horno comunal. No porque fueran muy socialistas, sino porque la leña era escasa y no podías permitirte desperdiciar recursos. Una sola hoguera daba calor, cocía el pan y mantenía alejados por unas horas los olores de animales, cuerpos y cuero fermentado. ¿Y qué comían? Grano, por supuesto. La cebada era el alimento estrella, con el que hacían panes planos duros como piedra. También comían lentejas, garbanzos, higos, aceitunas. La carne era rara. Una oveja se criaba más para su lana que para su carne. Matarla era un lujo, un sacrificio. Y aquí entra un dato que muy pocos conocen. Ya en esa época, el sacrificio de animales a los dioses era común. No porque fueran devotos en el sentido moderno, sino porque vivían con miedo. Miedo al clima, a las cosechas fallidas, a enfermedades que nadie entendía, así que ofrecían lo mejor que tenían: una cabra, una paloma, unas gotas de aceite, esperando que el universo se apiadara. Y si crees que esto era un sistema religioso arcaico, piensa de nuevo. Era un contrato, un intercambio, como dar propina al universo para que no te joda. Pero no todo era miseria. Había belleza también. Las mujeres llevaban collares de cuentas hechas con conchas traídas desde la costa. Algunos hombres, si tenían suerte, conseguían dagas de cobre o una capa de lino importada desde el valle del Jordán. Los niños jugaban con piedras, sí, pero también con pequeñas figuritas de barro.
muchas con formas femeninas. Tal vez juguetes, tal vez diosas, o ambas cosas. Había música, tambores, flautas y rituales nocturnos con fuego, vino fermentado, si lograban evitar que se avinagrara, y canciones que hoy serían irreconocibles, pero que hablaban de amor, de muerte y del sol. Y por cierto, había jerarquías. Aunque todo pareciera simple, no lo era. Había líderes, ancianos, chamanes, guerreros. Había esclavos. Sí, incluso en aldeas pequeñas. Gente capturada en enfrentamientos con tribus vecinas, obligada a moler grano o a carrear agua. Jerusalén, incluso antes de llamarse así, ya tenía claro quién mandaba y quién obedecía. Y sin embargo, lo más fascinante de todo es que esa vida, tan áspera, tan olvidada, es el cimiento sobre el cual luego se construiría una ciudad sagrada. No porque fuera mágica, sino porque fue constante, porque no desapareció, porque, a pesar de todo, sus habitantes insistieron en quedarse. Cuando pensamos en la religión de hace 4000 años, solemos imaginar a gente arrodillada, rezando a ídolos de barro, pero lo que había detrás de esos rezos no era devoción ciega, era estrategia, intercambio, negocio. Porque incluso en los días más antiguos de Jerusalén, la fe ya era un sistema de poder. Y esto no es una exageración. Los registros arqueológicos, tanto en Jerusalén como en otras ciudades cananeas, muestran que los templos eran los edificios más grandes, más sólidos y mejor ubicados. ¿Por qué? Porque eran más que templos. Eran bancos primitivos, almacenes de grano, centros de poder político y símbolos de quién tenía el control sobre la voluntad de los dioses. Piénsalo, si tú eras el único que sabía cómo hablar con el dios de la lluvia, entonces tú controlabas el cuándo sembrar, cuándo cosechar y, más importante aún, cuándo sacrificar. Esa información valía oro, literalmente. Los sacerdotes, que en ese entonces no eran sabios iluminados, sino líderes de clanes, se aseguraban de que el pueblo creyera que los rituales funcionaban. Y si el ritual fallaba, bueno, era porque el sacrificio no había sido suficiente. Ya sabes, más corderos, más perdón. Ese sistema, aunque parezca rudimentario, se sostiene en una lógica económica brutal. El miedo como moneda. ¿Tienes miedo de la sequía? Sacrifica. ¿Te preocupa tu hijo enfermo? Ofrécele una paloma. ¿Quieres que tu ganado se multiplique? Dale al Dios lo mejor que tengas, porque lo mejor que tengas es lo que demuestra tu fe. Y eso crea una economía de lo intangible. Una economía donde el activo más valioso es la esperanza. A nivel comercial, Jerusalén era una ciudad menor comparada con gigantes como Megiddo o Hazor, pero estaba en el camino. Ese era su verdadero valor. Las rutas de comercio que conectaban Egipto con Mesopotamia pasaban cerca, y eso significaba caravanas, intercambio, noticias e impuestos. Los líderes locales comenzaron a cobrar por el paso de mercancías, un poco aquí, otro poco allá, y de repente un cruce polvoriento se vuelve un centro de poder. Con ese dinero, o grano, o aceite, o ganado, se construyen mejores casas, se pagan guardias, se levantan muros, y se engrandece el templo. Es decir, la religión no solo unía espiritualmente, unía fiscalmente. La economía y la fe se entrelazaban de tal forma que ya no podías separarlas. Incluso los sacrificios tenían tarifas no escritas. Una paloma para los pobres, un cordero para los medios, un novillo para los jefes, y por supuesto, los sacerdotes se quedaban con una parte. No por codicia, sino por estructura. Era parte del sistema. ¿Te suena familiar? Y esto no fue exclusivo de Jerusalén, ocurrió en todo el Levante. Pero aquí, en este lugar que apenas empezaba a perfilarse como ciudad, ese sistema se instaló con una fuerza inusitada. Tal vez porque sobrevivir en esta región requería algo más que fuerza, requería una narrativa. Y no hay narrativa más poderosa que la del elegido por los dioses. Así que sí, Jerusalén ya era sagrada, pero no porque descendiera una luz divina, sino porque alguien, en algún momento, supo usar el miedo, el comercio y la fe como herramientas de poder. Y eso, aunque suene frío, es profundamente humano. 4000 años después, Jerusalén sigue en las noticias, y no por sus casas, ni por sus mercados, ni siquiera por sus ruinas. Sigue ahí porque el símbolo que representa es más fuerte que la piedra. Pero lo que nadie nos cuenta es que ese símbolo no nació con milagros, nació con decisiones humanas, con pactos, con miedo y con poder. Lo más inquietante es que muchas de las dinámicas que empezaron en esa aldea polvorienta siguen presentes hoy, cuando un gobierno usa la religión para legitimar sus decisiones, cuando un político se presenta como el elegido, cuando se justifica una guerra por motivos sagrados. Estamos repitiendo los mismos patrones de hace 4 milenios. No hemos cambiado tanto. Solo sofisticamos los templos. Antes ofrecíamos corderos a dioses de piedra. Ahora ofrecemos votos a dioses con traje, y esto no es una crítica a la fe, al contrario, es una invitación a entenderla, a verla como lo que fue y sigue siendo, una herramienta de cohesión, de poder, de supervivencia y también de manipulación, porque esa Jerusalén antigua no está enterrada del todo, sigue latiendo en nuestras decisiones, en nuestras divisiones y en nuestras aspiraciones, y cuanto más comprendamos sus orígenes, menos probable será que repitamos sus errores sin darnos cuenta. ¿Y tú? ¿Vivirías en la Jerusalén de hace 4000 años? Te leo en comentarios. Y si este viaje al pasado te ha servido para mirar el presente con otros ojos,
suscríbete, porque aquí no contamos historias para memorizar, sino para desenterrar lo que damos por hecho, para convertir ruinas en revelaciones, porque detrás de cada mito hubo siempre una decisión humana.